Muy buenas noches, una semana más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Saben ustedes que durante todas las semanas que han precedido hemos ido hablándoles de actualidad internacional y de historia también de diferentes países. Analizamos desde aquí pues, cuestiones políticas, cuestiones económicas, pero sin las barreras del país, de España, sin las barreras de la comunidad ni de la ciudad, sino que nos ofrece la posibilidad este magnífico programa de poderles dar información sobre lo que pasa en el resto del mundo, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la actualidad. Hoy comenzamos una nueva serie y va a ser una serie que va a versar sobre la historia y la actualidad de Estados Unidos. Vamos a comenzar con María Castro, del despacho de Pedro Beltrán. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Y comenzamos contigo esta serie sobre Estados Unidos. Empecemos por el principio, empecemos hablando sobre la historia, sobre cómo nació Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos podemos decir que comenzó su historia con la colonización británica. Durante los siglos XVII y XVIII fueron llegando esas oleadas de sobre todo ingleses que se fueron estableciendo sobre todo en la costa atlántica, en lo que viene siendo las colonias francesas del Quebec y la Luisiana. También las guerras al norte con los franceses provocaron que tuvieran que organizarse esos ejércitos coloniales. Cuando los blancos invadieron las grandes llanuras, los indios americanos se vieron bastante diezmados. Su población desapareció bastante, también por esa política del gobierno, ¿no? De aniquilación de los bisontes, y su población se vio muy disminuida, como te he dicho antes. Tras su derrota, bueno, los confinaron en las reservas en las que también permanecen hoy en día los indios de las llanuras. Los españoles también fundaron otras colonias, no solo, por ejemplo, Florida, sino también San Diego, en California, y Santa Fe. También podemos decir que, fomentados por las ideas de los enciclopedistas franceses, los colonos empezaron a sublevarse, ¿no? contra lo que fue el gobierno anglosajón, de los británicos. Las medidas represivas del gobierno inglés provocaron el inicio de esta guerra de independencia. Uno de los principales detonantes de esta guerra de independencia podemos decir que fue el motín del Té de 1773. Y los colonos decidieron organizar un ejército de milicianos y se pusieron bajo el mando de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, que, como no disponía de armas para dotar a sus hombres del armamento necesario para enfrentarse a una guerra, pidió ayuda a Francia, que, como llevaba esa guerra de 7 años con los británicos, digamos un poco para desquitarse, accedió a prestarles su ayuda. Digamos que esta revolución de Estados Unidos empezó con la acumulación de tensiones por diferentes actos. Uno de esos actos, por ejemplo, fue que les empezaron a hacer pagar muchos impuestos a los colonos para poder sufragar esas guerras que tenían los británicos contra Francia. Uno de estos fue, por ejemplo, la ley del timbre, el Stamp Act, y los colonos decidieron que no iban a pagar más impuestos hasta que ellos no tuviesen una representación en el Parlamento de Londres. Ellos querían formar parte, se sentían un poco marginados. Entonces reclamaron esa representación, no se la dieron, y digamos que a partir de ahí fue cuando empezó todo un poco a estallar, ¿no? Su lema fue: no vamos a pagar impuestos sin representación. En 1773 fue cuando se produjo en Boston el motín del té que te comentaba antes, que tiraron todo un cargamento de té perdón, en el río, sí, ¿no? Y digamos que esto desató aún más todo el estallido de la guerra. Esto fue en 1773, y en 1775 se declara la guerra de independencia en sí. George Washington, como te dije, el primer presidente de los Estados Unidos, tenía bastante capital financiero y digamos que también era el ex coronel de los británicos, o sea que sabía cómo manejar un poco la situación. El desarrollo inicial de esta guerra fue de claro dominio inglés. Sin embargo, todo cambiaría en la batalla de Saratoga, la primera que ganaron los estadounidenses, y que además se vino respaldada por el apoyo de los franceses y después de los españoles. En 1783, en el Tratado de Versalles, digamos que
se le obliga un poco a Inglaterra a que firme esa independencia de los Estados Unidos, y esto quedó redactado en la Declaración de Independencia de 1776, la famosa Declaración estadounidense. Muy bien, y a partir de aquí, ¿cómo se desarrollan los primeros años de Estados Unidos? Bueno, pues digamos que después de esta independencia, ellos tienen que decidir qué organización van a tener, si iban a permanecer como estados independientes o si iban a crear una gran nación todos unidos. Tras varios años debatiendo, digamos que 55 representantes de estas antiguas colonias se reunieron en Filadelfia en el Congreso para redactar la Constitución de Estados Unidos de 1787. Se eligió al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, bajo esa Constitución, y digamos que esta Constitución estaba inspirada un poco por todos los principios que ellos habían defendido, ¿no? Esa igualdad, ese liberalismo político, ¿no? Fue la primera Carta Magna que recogía esos principios del liberalismo político, y esto tuvo un gran impacto en la opinión pública de Europa y política también. George Washington gobernó con un estilo federalista. Digamos que cuando los agricultores de Pensilvania se negaron a pagar el impuesto del licor, él enseguida supo cómo acallar esta revolución y mandó a 15.000 hombres para que solventasen el asunto, ¿no? Alexander Hamilton estaba al frente de la Secretaría de Hacienda, y el gobierno federal se hizo cargo de las deudas que tenían los diferentes estados. Esto también fue un poco para alentar esa inversión y persuadir a la iniciativa privada. En 1797 a George Washington le sucede otro federalista como John Adams, y él se vio envuelto en una guerra naval no declarada contra Francia. Enseguida esta nueva nación tuvo un poco de poder, ¿no? Y pudo comprar lo que viene siendo Luisiana a Francia, y también Florida se la compró a España. Digamos que Gran Bretaña introdujo restricciones comerciales para vengarse un poco de que Estados Unidos apoyase a Napoleón Bonaparte. Y ellos vieron esto como un gran insulto, de que les provocasen esas restricciones, de que no pudiesen seguir su comercio, y decidieron atacar la colonia británica de Canadá. Sin embargo, en Canadá perdieron, lo intentaron 2 veces, una por el este, y fueron rechazados, y lo que pasó fue que Canadá volvió a atacar Estados Unidos, y ahí fue un gran error porque perdieron totalmente, ¿no? Estados Unidos, en agosto de 1814, el ejército británico entró en Washington, y el presidente estadounidense James Madison, ordenando que la ciudad fuese evacuada para que no encontrasen resistencia armada, ordenaron arrasar la ciudad. Digamos que quemaron el Capitolio, el Tesoro de Estados Unidos, la Casa Blanca, digamos que lo arrasaron. Parecía que la derrota, ¿no?, de los estadounidenses era inminente. Sin embargo, no fue así. Consiguieron ganar 2 victorias más y hacer que el ejército británico se retirase hacia el Atlántico. Y el presidente James Madison de Estados Unidos en ese momento hizo un llamamiento para la paz, que el primer ministro británico Robert Jenkinson aceptó, y se firmó la paz en Gante, en Bélgica. Después de esta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya gozó de un gran periodo de expansión y de crecimiento económico. Ya a finales del siglo XVIII se había iniciado un avance imparable de los colonos hacia el oeste. Digamos que había que poblar toda la zona oeste, y estas grandes caravanas de personas moviéndose hacia el oeste salían desde Nueva York y Filadelfia, y iban repoblando toda lo que viene siendo la zona oeste. Sin embargo, esta ocupación no fue de áreas pioneras que estuviesen vacías en ese momento, sino que los indígenas ya habían ocupado estas zonas antes. También se ocupó la zona de Texas, que pertenecía a México. Incluso fue muy bueno para el gobierno mexicano, porque en ese momento no tenía una buena situación económica, y el poder venderles tierras a los nuevos colonos hizo que su economía aumentase. Sin embargo, sí que hubo un pequeño conflicto con México,
debido a que Estados Unidos hizo una incursión en territorio mexicano y los mexicanos respondieron agresivamente y Estados Unidos declaró la guerra a México. Por supuesto ganó y el problema fue que México en ese momento no pudo responder de la manera que quería y perdieron muchos territorios como fue la Alta Carolina y Nuevo México, además de los territorios que ya tenían en disputa. Así que como podemos observar, Estados Unidos está formado por territorios que pertenecieron una vez a España y también a México. Muy bien, María, pues muchísimas gracias. Nos has ilustrado en unos minutos pues muchísimos años de historia y además los años quizá más cruciales, los del nacimiento de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues llegamos a la parte final de este programa, el primero de esa serie que les anunciábamos sobre Estados Unidos, y lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y además director de este despacho. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por venir a nuestro despacho. Gracias por abrirnos de nuevo las puertas para comenzar una serie pues tan interesante como las que hemos venido haciendo semanas atrás, en este caso sobre Estados Unidos, después de esa magnífica introducción que nos hacía María sobre pues cómo nació Estados Unidos y cómo fueron sus primeros años. Ahora continuaremos avanzando un poquito más, pero antes me gustaría que me contaras pues qué nos has preparado hoy aquí como decorado. Tenemos la bandera de Estados Unidos, evidentemente muy reconocible por todos, la bandera de Naciones Unidas y detrás la bandera de la Unión Europea. Tenemos también una colección de libros sobre América, Estados Unidos y películas, sobre todo documentales. Es un documental magnífico de Oliver Stone sobre la guerra del Pacífico, la guerra entre Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay menos películas sobre esto que sobre la guerra europea, a pesar de que fue una guerra también muy sangrienta. Conocemos sobre todo Hiroshima y Nagasaki, pero el resto se conoce mucho menos. La independencia de Texas, porque hay mucha gente que no sabe que una parte de Estados Unidos era parte de España y después parte de México. Y tú sabes que me encanta la música, con lo cual también hay un despliegue musical, aunque en el caso de la música de Estados Unidos realmente prácticamente es difícil encontrar algo de gran calidad. Tenemos una ópera por Guiambés de Gershwin, pero tampoco es que sea algo extraordinario. No ha destacado Estados Unidos nunca por sus compositores, a pesar de que la historia que tiene ya es larga, de más de 200 años. Desde luego en el siglo XVIII no, en el siglo XIX tampoco, no hay ningún gran compositor del siglo XIX, y en el siglo XX tampoco hay ningún gran compositor de Estados Unidos. Pero lo que sí destaca a Estados Unidos en la música es por sus orquestas. Esta orquesta, la Chicago Symphony Orchestra, está considerada la segunda mejor orquesta del mundo, detrás de la Filarmónica de Berlín, y especialmente grabando Bruckner, que son los discos que tenemos aquí. Y hay un director muy famoso del siglo XX, quizás el más famoso, que lo tenemos aquí en la foto, que es Leonard Bernstein, que ha sido durante muchos años director de la Filarmónica de Nueva York, una de las grandes orquestas de Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que mucha gente dice que es un desierto cultural, en mi opinión esto es completamente incierto, y desde luego en la música y en la música clásica, a nivel de orquestas, es el país número 1 del mundo. Es verdad que es un país muy grande, que son más de 300 millones de habitantes, que es una extensión enorme, todo eso es correcto. La Filarmónica de Berlín en Alemania está por encima de las orquestas americanas, pero inmediatamente después, si tenemos que hablar de 5 o 6 orquestas, o desde luego si cogemos las 10 mejores orquestas del mundo, 5 están en Estados Unidos, con lo cual, pues desde luego no es un desierto cultural. Claro. Bien, y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se desarrolló el nacimiento de Estados Unidos? Para mí Estados Unidos ha sido, en cuanto a su nacimiento y en cuanto a su formación, un estado modélico, algo en que se podrían apoyar los demás y hoy muy vigente en España con el tema de Cataluña, cuando Cataluña se quiere ir. Estados Unidos es un ejemplo de integración. Se forma inicialmente por 13 antiguas colonias y se van añadiendo países formando todas las estrellas que tenemos aquí en la bandera. Es generalmente desconocido que las estrellas de la bandera de Estados Unidos sí que hacen referencia al número de miembros, pero las estrellas de la bandera de la Unión Europea que tenemos detrás no hacen referencia al número de miembros, porque tendría que haber 28 estrellas en la bandera de la Unión Europea.
y aunque algunos la ponen con 16, 18, no, el modelo son 12 en cuanto a símbolo de la perfección. En Estados Unidos no, cada vez que se ha añadido un país se ha añadido una estrella a la bandera. Estados Unidos es un ejemplo de sumar. Nosotros hoy en España estamos empezando a ser un ejemplo de restar, y especialmente con los acontecimientos de ayer, con Mas anunciando ya la independencia de Cataluña y con un proceso concreto. Estados Unidos consiguió unir personas de diferente procedencia, además, y con diferentes idiomas. Esto también es generalmente desconocido. Hay una colonización inglesa, es cierto, pero también hay una colonización holandesa, sueca, noruega, irlandesa y, por supuesto, hispana o española. Hablando de colonización holandesa, tampoco se sabe que Nueva York antes era New Amsterdam y fue formada por holandeses. Todos esos pueblos procedentes de distintos lugares se unieron para hacer un país y hicieron también un solo idioma, algo que aquí no conseguiremos nunca en Europa. Eso es evidente que no lo vamos a conseguir, quizás sea mucho más complejo. Allí sí, y allí no se le ocurre a nadie decir nos vamos de Estados Unidos, no, lo que quieren en todo caso es integrarse más, y el país en cuanto a extensión también ha ido creciendo. Un aspecto que generalmente no se conoce es la cuestión relativa a la diferencia entre la parte sur de América y la parte norte de Estados Unidos y todo lo que España tenía en Estados Unidos. Lo que es hoy Estados Unidos en gran parte era español. Por ejemplo, Los Ángeles y San Francisco. ¿Por qué se llama Los Ángeles? Es un nombre, ellos dicen Los Ángeles, pero es Los Ángeles. San Francisco es totalmente español. Texas era español, Florida era español. Una parte la vendimos, gran desastre y gran error, porque se los vendimos por precio ridículo. También los franceses hicieron lo mismo con Luisiana, y tampoco muy sabido, los rusos les vendieron Alaska, porque Rusia incluía parte de América, o sea, ocupaba todo lo que es hoy Alaska. Ellos fueron creciendo, y contrasta mucho lo bien que se ha hecho en el norte, lo bien que lo ha hecho Estados Unidos en cuanto a integración y a formación. Hay muchas cosas para criticar, tampoco es hoy el momento y el lugar para entrar en eso, estamos hablando de la formación, y lo mal que lo hemos hecho, y digo lo hemos porque en buena parte somos los españoles y desde luego los hispanos en el sur. Basta ver el número de países. ¿A qué lo achacas eso, Pedro? Sí, es una buena pregunta. No sé si al espíritu más organizado de los estadounidenses, no podría decir más trabajador, porque quizás no sea correcto o no sea políticamente correcto, pero la verdad es que basta ver el mapa. Es decir, hay unos Estados Unidos de América, del norte de América, y se llaman, ¿por qué se llaman Estados Unidos? Porque son distintos estados que se han unido. Pero es que si ya empezamos a bajar, bien, tenemos a México, que es grande, son 100 millones de habitantes, correcto, pero si seguimos el mapa para abajo, el desastre de Centroamérica es colosal. Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Llegó a haber unos Estados Unidos de Centroamérica, duraron 1 año y medio. Quiero decir, ¿por qué? A veces por el caciquismo, el deseo de protagonismo. Si eres presidente de un país, eres más importante que si eres presidente de una región de otro país. Eso está en la base de la caída de la Unión Soviética también. Cuando se disuelve la Unión Soviética, los presidentes de las regiones de la Unión Soviética, para ellos era mucho mejor ser presidente de Kazajstán, de Turkmenistán, de Uzbekistán, de los demás países que integraron, no los voy a citar a los 16 que salieron de la Unión Soviética, mucho más importante, podían ser más corruptos también y ganar más dinero. Sin embargo, en Estados Unidos no, en Estados Unidos funciona muy bien el sistema judicial, la corrupción está en mínimos porque las condenas son eficaces, son mucho más contundentes. Bueno, aquí nuestro vecino portugués le han detenido al primer ministro y lo tiene en la cárcel, esto en España muy difícil de que lo veamos. ¿Por qué? No lo sé, pero si seguimos con el mapa, hemos hecho después de este exordio, si seguimos abajo en el mapa también es otro desastre, Perú, Ecuador, ¿todo eso responde realmente a realidades diferentes que precisen un solo país? Para empezar es el mismo idioma. Por razones muy distintas. Es que choca bastante que dos mundos tan cercanos puedan tener dos formas de actuar y de entender la política, la economía y de entender todo en general tan diferente. Y de nivel de riqueza, porque lo que está claro es que los otros son más ricos que los de abajo y no creo que sea porque están explotando a los de abajo, es una explicación demasiado simplista. Esa explicación de en Estados Unidos son ricos porque explotan a los demás es demasiado simple. Puede haber un componente histórico, incluso actual, que lleva esa explicación, pero no lo es todo.
Hay muchos países en el sur que son terriblemente desorganizados, y nosotros desgraciadamente parece que vamos en esa tendencia, porque en España también hay un camino, no sabemos lo que va a pasar al final, pero el camino es hacia la desunión. No es lógico que existan tantos países en América Latina, no existe justificación. Y lo hemos hecho particularmente mal los españoles, porque en Portugal sí que hay un solo país, que es Brasil. También con la misma teoría, en Brasil podían haber hecho 7 o 8 países, porque el imperio americano, el Papa trazó una raya, hizo mitad para Portugal, mitad para España. Sí. En la parte norte no tenían más recursos naturales que en el sur, eso tampoco es una justificación. Se podría decir que había menos indios, bien, indios en cuanto a indígenas, no es en sentido negativo, les llamamos indios, Cristóbal Colón les llamó indios equivocadamente porque no sabía dónde estaba. Es verdad, había menos población, era más importante, por supuesto, México con los aztecas, Perú con los incas, que lo que había en lo que es hoy el territorio de Estados Unidos. Pero tampoco eso es una explicación suficiente que justifique nada, porque da igual, se podía haber integrado la población. Es también cierto, una diferencia muy importante es que los españoles, aunque masacraron a muchos indígenas, es también cierto, en Estados Unidos también los masacraron, quizás más, desde luego los hicieron desaparecer. Los españoles empezaron a acostarse manteniendo relaciones sexuales con las indígenas y empezamos lo que es el mesticismo. Eso en Estados Unidos no existe. Es decir, si tú miras la composición racial de Estados Unidos, está claro que son blancos. Hay negros, pero no hay negros. Los negros no tienen nada que ver con lo que había en América. Los negros tienen que ver con esclavos que se trajeron de África. Es decir, negros no había en América. Es a partir de la colonización cuando los traen de África y van muchos a Estados Unidos porque el país se desarrolla más, por el algodón en el sur, por el esclavismo, y por eso hay negros. Sin embargo, en la parte sur lo que hicieron los españoles es integrarse mucho más con las indígenas, tener hijos con ellas, y empezó el mestizaje, que hay países como México en donde es imposible decir si uno es 100%, hay algunos casos, pero muy contados, que son 100% blanco en el sentido de europeo, descendiente de europeos al 100%, o 100% indígena, que descienden de los antiguos aztecas o los otros pobladores de México, que no solo estaban los aztecas. Se ha mezclado tanto que resulta difícil de distinguir. Pero la verdad es que por una razón o por otra hay una diferencia enorme entre el sur y el norte. Y una de las razones que yo daría es la división. Es decir, que se divida en tantos estados, mientras que Estados Unidos es la unión. De hecho, la palabra unión la lleva en la propia etimología del nombre, Estados Unidos. Segunda cuestión también que los hace completamente diferentes, la falta de democracia en el sur. No hoy, es verdad que hoy son democráticos la mayoría de los países, Cuba no, desde luego, pero históricamente no ha sido así. Tenemos golpes de Estado, tenemos interrupciones, sin embargo Estados Unidos ha conseguido desde el nacimiento hasta hoy, y eso es espectacular, mantener la misma Constitución en sus bases. Por supuesto ha habido cambios, han cambiado, pero lo esencial, un presidente elegido por el pueblo cada 4 años y que solo dura el gobierno 8 años, el presidente solo está 8 años en el poder. Eso desde Washington. Es generalmente poco sabido que Washington, el nombre de la ciudad, corresponde al primer presidente de Estados Unidos. Bien, lo han mantenido. Constitucionalmente no estaba al principio. Roosevelt durante la Guerra Mundial tuvo 4 mandatos por ser una situación excepcional y después ya se puso como norma en la Constitución. Pero excepto en el caso de Roosevelt, siempre han mantenido esta situación democrática. Ahí no hay inestabilidad política. Ha habido algunos cambios económicos, ciclos, ha habido crisis importantes, la del 29, la reciente, pero Estados Unidos ha mantenido siempre un régimen democrático, ha mantenido siempre un sistema judicial también verdaderamente fuerte, ha sabido mantener una división de poderes, que es básico para la democracia también, un presidente fuerte, un parlamento fuerte y un sistema judicial fuerte, actuando entre sí, todos de contrapeso. Y una gran integración de los ciudadanos con su país, una gran identificación de sentirse americano o sentirse estadounidense, cosa que pues no ocurre, no se siente igual el salvadoreño o el hondureño, que además esos países pequeños tienen muchas dificultades luego para poder funcionar bien y para poder defenderse.
Bien, pues hoy casi que llegamos al fin del programa, pero vamos, como anunciábamos al principio, a hacer una serie sobre Estados Unidos. Avanzarnos un poquito, Pedro, antes de terminar, ¿qué aspectos vamos a ir tocando para que en el próximo programa, la semana próxima, vamos a hablar de Estados Unidos en el siglo XX, que es el siglo de Estados Unidos realmente. En el siguiente programa hablaremos del federalismo. El federalismo no solo en Estados Unidos, hablaremos del federalismo principalmente en Estados Unidos, porque es el país federal por excelencia, el federalismo en Alemania y el federalismo en España, o la propuesta de federalismo en España. Y luego hablaremos de las instituciones de Estados Unidos, del presidente, qué es el presidente, qué es el Congreso de Estados Unidos con su Cámara de Representantes y el Senado. Muy bien, pues ya lo saben, muy atentos porque continuaremos hablando de Estados Unidos durante las próximas semanas. Muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos la semana que viene para continuar ahondando en el tema. Gracias. Muchas gracias a ti por venir a nuestro despacho y gracias a Información TV. Gracias a ustedes también por habernos acompañado un día más y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.